Muy buenos días, hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito, uno de sus colaboradores más cercanos, junto con Timoteo. Esta carta, también llamada una carta o una epístola pastoral. En ella el apóstol Pablo incluye enseñanzas, demandas, advertencias, instrucciones a sus colaboradores sobre cómo llevar adelante, cómo organizar una iglesia o varias iglesias, como en el caso de Tito, ya que tenía que encargarse de las iglesias de toda la isla de Creta. Esta carta pastoral tiene instrucciones, palabras de ánimo sobre tareas que Tito tenía que realizar, tareas que no siempre eran fáciles y algunas de ellas no eran muy agradables que tenían que llevar adelante. La iglesia en los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos apostólicos, tenía que enfrentar dos problemas principales. Una era la necesidad de formación de los creyentes nuevos que venían del paganismo y tenían arraigados costumbres de la religión en la que profesaban. Y la otra era la presencia de falsos maestros, aquellos que querían implantar en la iglesia como una enseñanza aspectos que iban en contra de la sana doctrina. En esta carta de Tito vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo le da instrucciones para desarrollar una vida de santidad. Y en los 3 capítulos va a desarrollar distintos aspectos. En el primer capítulo, santidad en la vida congregacional. En el segundo capítulo, cómo tener santidad en una vida familiar y personal. Y en el tercer capítulo, cómo tener santidad en la vida pública y social. Nos vamos a abocar en esta reunión en 5 versículos que están en el primer capítulo de la carta a Tito y son los versículos 5 al 9. Así que les invito a que abran sus Biblias en Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Dice así la Escritura: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Evidentemente, en algún momento el apóstol Pablo estuvo con Tito en esta isla, en alguno de los viajes que tal vez hizo por mar. Llegaron a esta isla y en esta isla de Creta habrían predicado el Evangelio, habrían dado a conocer las buenas nuevas de salvación. Algunos se habrían convertido y habría creyentes nuevos. Habían encontrado algunos lugares donde se podían congregar, pero todavía faltaban algunas cosas para establecer, para armar una estructura dentro de la iglesia y para consolidar también algunas cosas respecto de la sana doctrina. Aquí el apóstol Pablo tenía que seguir camino seguramente. Recuerden que esta carta fue escrita después de su primera prisión en Roma. Tenía que seguir camino a algunos destinos que tal vez tendría ya trazado
y dice que tenía que dejar a Tito en Creta. ¿Para qué? Para que pusiera en orden algunas cosas que faltaban de ordenar y para que estableciese ancianos. Probablemente entre las cosas que Tito tenía que ordenar dentro de las iglesias en las distintas ciudades en Creta, era algunas reglas generales de funcionamiento de la iglesia, un programa de enseñanza o de discipulado para aquellos nuevos cristianos, nuevos creyentes, para que pudieran aprender la sana doctrina, la resolución de conflictos que probablemente podían suscitarse por venir de religiones paganas y enfrentarse contra la sana doctrina, la verdad de la Escritura. Tal vez tendría que explicarles también acerca de la ética cristiana, como lo hace a lo largo de estos 3 capítulos, y lo que le pide en forma puntual y expresa es que estableciese ancianos. Y eso es lo que nos va a ocupar en esta reunión, el establecimiento de ancianos. En el Nuevo Testamento hay 2 palabras que describen a los dirigentes principales de la iglesia. Y estas 2 palabras se encuentran en el versículo 5 y en el versículo 7 del pasaje que nos toca. En el versículo 5 va a utilizar la palabra presbíteros, y es un término hebreo que significa anciano. Este término tiene el sentido de una persona que, más allá de que pueda tener algunos años de edad, nos habla de su experiencia. Y el término hebreo presbítero apunta al hombre, a la persona, una persona de experiencia, una persona con conocimientos. Y la otra palabra se encuentra en el versículo 7 y es la palabra episcopos, que es un término griego, a diferencia del anterior que era hebreo y dice ancianos. Ahora va a utilizar la palabra obispo, que es en griego episcopos. Y esta palabra tiene que ver con la función de la persona. El obispo significa un sobreveedor, un supervisor, un líder. Es el dirigente o gobernante o administrador de la iglesia, de la casa de Dios, como lo dice en el versículo 7, que leímos, porque es necesario que el obispo, acá está diciendo episcopos, sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, hay 2 palabras que en 2 versículos de este pasaje se están refiriendo a los ancianos. Una es el término hebreo, presbítero, y la otra el término griego, obispo. Ambas palabras, que tienen la diferencia de estar en distintos idiomas, son términos que la Biblia usa indistintamente para referirse a la misma persona, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ancianos, vamos a encontrarnos con este término hebreo, presbíteros, y el término griego, episcopos. Uno hace referencia a la persona en cuanto a su experiencia, a su edad tal vez, y el otro es episcopos, el término griego que lo traducimos como obispo, y es supervisor, sobreveedor, es aquel que está mirando por encima, y es el dirigente, líder o supervisor. Y esto está enfocado a la función del anciano. Recuerden que ambos términos son utilizados por el apóstol como sinónimos, podríamos decir, indistintamente para referirse a lo mismo. Ahora nos dice que en el pasaje que leímos,
Tito tenía que designar ancianos en las distintas ciudades donde hubiera iglesias en la isla de Creta. Y la palabra que está usando para decir designar es katistemi. Significa establecer, poner, constituirlo en una posición de autoridad, nombrar a alguien en una función. Por ejemplo, se solía utilizar cuando se nombraba a un siervo sobre una casa, a un juez cuando se nombraba a un gobernador. Esa palabra es establecer, es constituirlo en una posición de autoridad. Y se refiere a la designación para el reconocimiento por parte de las iglesias. Esa es la designación. No se refiere a ninguna ordenación eclesiástica formal. ¿Sí? No está aquí puesto de ninguna manera de esa forma, como si fuera una ordenación eclesiástica, sino es el reconocimiento por parte de las iglesias de aquellos que ya habían sido determinados, cualificados por el Espíritu Santo y que habían dado evidencia de una vida y un servicio que agradan a Dios, en coordinación, en consonancia con una vida de santidad. Entonces lo que tenía que hacer aquí Tito era nombrar, designar, establecer ancianos. Recuerden que establecer era ponerlo, constituirlo, ponerlos, nombrarlos en una función. Ahora, esta función que tenía que desarrollar el anciano, de ser un supervisor, un sobreveedor, no está relacionada con un don, sino con un oficio. El oficio o función justamente está dado para ejercerse en el ámbito de la iglesia local. Tiene que ver con mantener el orden en cada iglesia. El versículo 7 que leímos dice como administrador de Dios. La palabra griega para administrador es oikonomon, que significa uno que está encargado de los bienes de otros. La palabra oikonomos está formada por dos palabritas, oikos, casa, y nemo, disponer. Y esa es la función de un anciano, un administrador de la casa de Dios. Es el encargado de la casa de Dios, el ecónomo, el mayordomo de la casa de Dios. Es un oficio. Este oficio, mientras se cumplan los requisitos que vamos a desarrollar a continuación, que el apóstol Pablo le detalla minuciosamente a Tito, mientras se cumpla, puede formar parte del ancianato, de ser sobreveedor o supervisor de la iglesia. Pero se puede revocar o se invalida cuando alguno de esos requisitos no son cumplidos. A diferencia de un don, como en algunas ocasiones algunos han dicho que es un don, el don es algo universal, se puede ejercer en cualquier iglesia donde esté quien los ha recibido. Es una dotación especial y exclusiva que el Espíritu Santo imparte al que recibe a Cristo como Salvador. Todo aquel que recibe a Cristo como Salvador tiene dones porque se los da el Espíritu Santo, pero no todo aquel que ha recibido a Cristo como Salvador puede ser un anciano si no cumple con los requisitos que veremos a continuación. Entonces, un anciano es un oficio, no un don. En 1 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 1, Pablo también le escribe a Timoteo y dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra obra es la palabra en griego ergón y denota un trabajo, un empleo, una tarea, un oficio.
Y a eso se está refiriendo acá. Y eso es lo que tenía que asignar Tito al nombrar un anciano. Ponerlo en el ejercicio de una función, de un oficio. Luego nos va a dar otro detalle el apóstol Pablo respecto de los ancianos, y es la pluralidad. Va a utilizar, fíjense, el término que en griego es presbúteros. Es un masculino plural de presbíteros. Por lo tanto, dice ancianos. Todo en el Nuevo Testamento hay evidencia de que hay pluralidad de ancianos en cada iglesia local. En la diapositiva que está en pantalla, ustedes van a encontrar allí textos que evidencian que permanentemente se usa la palabra presbúteros, que es el plural de presbíteros. O sea que siempre está refiriéndose a ancianos. Por lo tanto, es una de las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Tito, que pueda nombrar, establecer ancianos en plural. Y esta es una de las enseñanzas que tenemos en el Nuevo Testamento respecto a este tema del ancianato. Ahora es interesante destacar la expresión que usa el apóstol Pablo cuando le encarga a Tito el establecimiento de ancianos. Y le dice uno por ciudad. Fíjense que le dice en cada ciudad. En realidad le dice en cada ciudad y no en cada iglesia. La iglesia local, en el concepto de Pablo, era la iglesia en la ciudad. En la ciudad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, al respecto, tenemos la iglesia local en Corinto, pero se reunía en varios grupos por las casas. Uno de ellos lo hacía en la casa de Priscila y Aquila. Lo vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Por ejemplo, podemos encontrar la iglesia en Colosas, un grupo que se reunía en la casa de Filemón. Lo encontramos en Filemón 1:2. El apóstol Pablo nunca escribió una carta a la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila o en la casa de Filemón. Fíjense, sino que siempre el apóstol escribe cartas a las iglesias que se encontraban en Corintios, en Colosas, etc. Entonces, es interesante la visión que tenía el apóstol Pablo, o la idea que tenía el apóstol Pablo sobre las iglesias. No hacía referencia a cada iglesia dentro de una ciudad, sino que hacía referencia a la iglesia en la ciudad. ¿Sí? Ahora, esta comisión que Tito tenía de no poner en orden las cosas que aún faltaban, de poner en orden dentro de la isla de Creta, y la de llamar, mejor dicho, establecer ancianos, obedece a instrucciones específicas. El texto nos dice que el apóstol Pablo había dado orden en cuanto a la manera que debían ser nombrados los ancianos. Esta actividad, esta tarea que tenía que desarrollar Tito, obedecía a determinaciones personales del apóstol Pablo, que como autoridad apostólica, él las demandaba y las impartía, en este caso a sus colaboradores más cercanos, como el caso de Tito. Así que le va a decir, así como yo te mandé, no deja nada librado al azar, no deja nada librado al criterio personal de ninguno de sus colaboradores, sino que le dice,
así como yo te mandé. Y dando énfasis de esa manera a su autoridad apostólica. Estas instrucciones probablemente habían sido ya dadas en forma oral mientras tuvo Pablo con Tito en la isla de Creta, pero que ahora se las había remarcado o se las había vuelto a dar a través de una carta, se las dio en forma escrita. Por eso les dice, les reitera por escrito y le dice: por esta razón te he dejado en Creta. Esa frase, por esta razón, tiene el significado de como ya te lo había dicho o como ya te lo había especificado o comentado o anticipado, es que vas a hacer de la siguiente manera. Y comienza a darle instrucciones acerca de cómo va a nombrar o a establecer los ancianos. Y va a dar una serie de requisitos. Estos requisitos los podemos dividir en dos partes. Aquellos requisitos que debía cumplir la persona para ser anciano y aquellos requisitos que no debían estar presentes en la vida de la persona para ser anciano. Y vamos a ver que hay 10 requisitos que deben estar presentes, características de la persona que deben estar presentes en la vida, en la persona de aquellos que podían ser ancianos, y hay 5 requisitos que no debían estar presentes en la vida de la persona que quería ser anciano. Y vamos a comenzar con uno de los requisitos, con el primero, y dice es que sea irreprensible. Esto no quiere decir que no tenga nada incorrecto en su vida, sino que no haya un fundamento para la reprensión. Que sea irreprochable, intachable, libre de acusación. Eso es irreprensible. Y eso es lo que significa esta palabra, que aun cuando un anciano fuere acusado de algunas cosas, como lamentablemente a veces ocurre, no se le puede probar eso. Esto es irreprensible. Luego va a especificar el segundo requisito. Nosotros leemos en el texto, en el párrafo que acabamos de leer de Tito, marido de una sola mujer. El original dice marido de una mujer. Y esto tiene que ver con que esté casado y que hay una advertencia que el apóstol está dando en contra de la infidelidad en el matrimonio. Más allá de que ha habido distintas interpretaciones sobre este texto, literalmente en el original dice eso, marido de una mujer. Y no tiene tanto que ver con la situación civil o el estado civil que tenga la persona, sino a una situación personal ejemplar que pone en honra al matrimonio, un comportamiento moral adecuado, irreprensible. Por eso dice marido de una mujer. Luego va a decir que tenga hijos creyentes, que tengan hijos que sean fieles, que compartan la fe de sus padres y que apoyen esa fe con su conducta. Por eso que dice hijos creyentes que sean fieles y que no estén acusados, dice, de disolución ni que sean rebeldes. La palabra disolución significa libertinaje, desenfreno, y tiene esta palabra
un triple matiz y estaba enfocado hacia la lujuria, hacia los bajos placeres y hacia la prodigalidad, o sea, al derroche, al malgasto de los recursos, del dinero, de los bienes. Como dice el mismo Señor Jesucristo sobre la parábola del hijo pródigo, que vivió perdidamente. Esa es la idea que tiene este requisito para un anciano, que tenga hijos creyentes que sean fieles, que compartan la fe de sus padres, que apoyen con su conducta esta fe y que no estén acusados de disolución, pero que tampoco sean rebeldes o acusados de rebeldía. Y esta palabra significa insumisos, insubordinados, indisciplinados, que se sublevan contra la autoridad. En definitiva, que no sean desobedientes. Entonces, ese es el aspecto que engloba esto, que tenga hijos creyentes. Pero también dice que tiene que ser hospedador. La palabra acá tiene un significado literal que significa amigo de los extranjeros, con amor al desconocido. Es la persona que está dispuesta a amparar a todo el que necesite albergue, atender a los creyentes perseguidos, desamparados, a viajeros de pasos, a misioneros. Eso es hospedador. Esta palabra entonces significa literalmente amigos de extranjeros, que estén siempre dispuestos a hospedar sin murmuraciones. El quinto requisito que pide para un anciano es que sea benévolo, amante de lo bueno, y esto significa benévolo, simpatizante de lo noble y lo correcto, que ama y que se identifica con las acciones buenas y con las personas buenas, y que está dispuesto a hacer lo que sea beneficioso para los demás. Entonces, amante de lo bueno. El sexto requisito, sobrio. Sobrio significa prudente. Sócrates llamaba a la prudencia la piedra fundamental de la virtud. Y eso es ser sobrio, prudente, de sentido común o de buen sentido, sensato, formal, juicioso. Eso significa sobrio en este contexto. Equilibrado, seguro y digno de confianza. Que no pierde su compostura aunque sea cuestionado o atacado. Eso es sobriedad. La prudencia, entonces, es la piedra fundamental de las virtudes. Luego sigue el otro requisito, vamos por el séptimo, y dice justo. Una persona justo es aquella que actúa sin parcialidad, sin favoritismo, sin prejuicio, cumple su deber para con el hombre, es íntegro y honrado para con el prójimo, les da el debido respeto que su prójimo, sus semejantes, se merecen. El otro requisito es santo. Así como justo era que cumple su deber para con el hombre, santo es que cumple su deber para con Dios, que es justo delante de Dios, que es piadoso, que el que ha sido santificado viva una vida acorde a la santidad, que viva siendo santo, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 1:15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ese es el sentido
de la santidad, vivir una vida que cumple con los requisitos de Dios. Luego va a decir que sea dueño de sí mismo. Y esta es una palabrita que nosotros también la hemos escuchado como dominio propio. Y es aquella persona que es controlada, que se contiene, que se domina a sí mismo. Es la fortaleza moral para dominar las inclinaciones e impulsos pecaminosos que proceden de adentro de uno mismo. El dominio propio, como lo relata el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, es parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, que es lo que produce el Espíritu Santo en una persona que ha llegado a un cierto nivel de madurez. En 1 Corintios el capítulo 6 y el versículo 12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas o permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Eso es dueño de sí mismo, que se controla, que se contiene. Y va a terminar con esta lista de las cosas que sí debe tener un anciano, y es con retenedor de la palabra fiel y sana doctrina. Retenedor significa adherido, apegado, guardador de la sana doctrina. Retenedor tiene el sentido de tener siempre adelante, siempre al frente, tener presente, tener fuertemente, sostener, aferrado. Como dice en Filipenses capítulo 2, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Tener una fuerte creencia en el mensaje que es digno de confianza, que esté completamente de acuerdo con la palabra fiel. Eso es retenedor de la palabra fiel. Ahora, pide que sea retenedor de la palabra fiel, pero no para un mero conocimiento, sino porque hay un propósito. Y dice, para exhortar y para convencer, dicen los versículos que hemos leído. Exhortar significa o tiene el sentido de animar, alentar a aquel que lo necesita. Y la palabra convencer tiene más el sentido de redarguir o de reprender, de refutar a los que se oponen, de tal forma que aquella persona que se opone se vea obligada a admitir su error. Entonces, tiene que ser esta característica de retenedor de la palabra tan fuerte en la persona, tiene que estar tan adherida a la palabra, de forma que pueda exhortar a otros, que pueda animar, alentar, pero también que pueda reprender o refutar a los que se oponen, a los que contradicen la palabra de Dios, pero refutarla con tal convicción que obligue a otros a admitir su error. Ahora vamos a ver los últimos 5 requisitos, y estos requisitos no deberán estar presentes en la vida de la persona, del anciano. No deberá ser soberbio, no deberá ser iracundo, no deberá ser dado al vino, no deberá ser pendenciero, no deberá ser codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, que no sea soberbio. Soberbio es aquella persona que no considera a otros, es egoísta, es despreciativo, impone su propia opinión o su propio criterio. Es la persona arrogante, es aquella persona que se complace de sí misma como si lo que administrara fuera suyo propio. Y hemos visto recién que el anciano es administrador de la casa de Dios, de las cosas también de Dios.
El soberbio es aquella persona que está hinchada de vanidad. Son aquellos que por orgullo personal se consideran a sí mismos como superiores a los demás. Pero el apóstol Santiago, en una manera muy clarita, dice en el capítulo 4 y el versículo 6, Dios resiste a los soberbios. Entonces no debe ser soberbio, pero tampoco debe ser iracundo. La persona iracundo es aquella persona que es propensa a la ira, aquella que se irrita con facilidad, aquella persona que tiene mal genio permanente, que tiene estallidos de ira, pero que una ira que perdura. No es una ira pasajera, sino es una ira que perdura y se va alimentando. No debe ser iracundo. El tercer requisito dice, no dado al vino. Y acá el apóstol va a hacer le va a dar un sentido muy particular. Y está hablando acerca de la adicción y de la dependencia del vino. Dado al vino significa una persona que es dependiente del vino, que se entretiene con el vino. Es aquella persona que es un bebedor. Quiere decir que es aquella persona que es dado al uso excesivo del vino. El problema no está en el uso moderado, en este caso del vino, sino en aquella dependencia que se genera hacia el vino. Y este requisito no dado al vino puede llevarle a fallar en el próximo requisito, que no sea pendenciero. El vino, cuando quita el control a la persona, hace que sea pendenciero, hace que deje de ser dueño de sí mismo, como leímos en unos requisitos anteriores. Y pendenciero, que es el próximo requisito, es aquella persona violenta, busca pleito, que resuelve los problemas con el puño, que no sea pendenciero. Justamente esto es lo que significa pendenciero. Lo que significa la palabra literalmente, significa dar puñetazos. Entonces, el pendenciero es aquella persona que le gusta meterse o provocar peleas. Ese es el pendenciero. Bueno, aquí dice que no sea pendenciero. Y por último, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Que no aprecie más la ganancia que la honradez y que el honor. Eso significa, es aquel que está interesado en ganancias ilícitas. Es aquel que quiere lograr ganancias no importando los medios para obtenerlas. Y la palabra acá, codicioso de ganancias deshonestas, tiene que ver o le da el sentido de lograr algo sucio o con trampas. No codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien, hemos llegado hasta aquí con lo que abarcan estos 5 versículos que hemos leído. El apóstol Pablo, para resumir, le pide a Tito, que se quede en la isla de Creta y en cada una de las ciudades ponga en orden aquellas cosas que aún todavía no se habían podido establecer y que nombre ancianos. En el nombramiento de ancianos tenía que tener presente las instrucciones que les había dado. Y acá se le mencionan 15 instrucciones, 10 que debe cumplir y 5 que no debían estar presentes en la vida de la persona que fuera a ocupar la función, el cargo, la tarea de ser anciano.
Hermanos, tenemos una gran responsabilidad nosotros de orar por nuestros ancianos, ponerlos delante de las manos del Señor, delante del Señor, ponerlos en sus manos y fortalecerles en el Señor, pedirle al Señor que les dé la fuerza para que ellos permanezcan en esta irreprensibilidad, de la cual se desprenden todas las demás, de los demás requisitos para que cumplan su función. Por lo tanto, tomemos el desafío de orar, clamar y sostener a nuestros ancianos delante del Señor. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a seguir aprendiendo acerca de esta maravillosa carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe, Tito.